Hola, buenas noches. Eh, el día de hoy voy a estar hablando de nuevo, voy a tener otro espacio con la doctora Nirleida Roa, médica con enfoque integrativo. Para los que no me conocen, mi nombre es Winston López, soy médico, me especializo en imágenes diagnósticas, pero más allá de mi especialidad, creo que la medicina tiene que ser abordada de forma integral. El paciente se tiene que ver como un todo, no es solamente darle medicación o una pastillita y calmar el síntoma. No, hay que ir a la raíz de todo. Es por eso que el día de hoy nuevamente traigo un en vivo con la doctora Nirleida Roa. Eh, para los que me ven o los que se unan al live, primero que todo agradecerles, y para los que los ven en diferido también agradecerles por, por escucharlo y por la receptividad. Así que, bueno, en cuestión de segundos voy a estar hablando con la doctora Roa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, digámoslo así, vivencias, situaciones o momentos de nuestra infancia que muchas veces se terminan reflejando en nuestra edad adulta. Cómo la infancia o lo que vivimos en la infancia repercute muchas veces en nuestra vida adulta, en los patrones, repetimos ciertas conductas y muchas veces no tomamos conciencia de que viene a raíz de esos traumas o de esas circunstancias que vivimos en la infancia. Así que bueno, voy a darle comienzo al live con la doctora. Esperando que la doctora... Voy a poner la cámara. Hola. Me encanta la cámara, ay Dios mío. Bueno, estoy esperando que la doctora... ahí vamos a ver de nuevo. A todos los que se unen, gracias. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Eh, bueno, eh, primero que todo, buenas noches, doctora Roa. Hola, ¿cómo está, doctor López? Buenas noches ¿Cómo, a ti y a todos los cómo que está? están uniéndose a los que nos verán en diferido. ¿Cómo estás? Sí, bueno, primero que todo, bienvenida, doctora, Gracias. a este segundo espacio, Ujú. donde vamos a estar hablando sobre, eh, digámoslo así, esos traumas o esas circunstancias que vivimos en la infancia y que Ujú. muchas veces repercuten en nuestra vida adulta. Para los Siempre. que no, para los que no la conocen, bueno, la doctora Nirleida Roa es médica egresada de la Universidad Central de Venezuela. La doctora tiene un enfoque integrativo donde la doctora busca la raíz del problema. Ujú. No es solamente medicar, no es solamente tapar el síntoma, sino que hay que ir más allá. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que conocemos como las heridas de la infancia, Ujú. unas más comunes que otras. Eh, Así que bueno, doctora, bienvenida, Gracias. bienvenido a todos los que se conecten y bienvenidos a todos los que nos vean en diferido. Pueden hacer las preguntas que quieran.
Eh, y bueno, los que vean en diferido también pueden dejar sus preguntas en cualquiera de los dos muros. Así que bueno, doctora, para empezar, ¿qué entendemos como heridas de la infancia? Bueno, mira, las heridas de la infancia, buenas noches, ¿cómo estás, Wilton? Te reitero el saludo. Gracias por invitarme a tu vivo. Mira, las heridas de la infancia, son aquellas, situaciones traumáticas que vive el niño durante su etapa de infancia, de ahí el nombre de heridas de la infancia. Son etapas traumáticas que no son gestionadas asertivamente y a lo largo de la vida la persona se va a manifestar, se va a relacionar desde esa herida, ¿no? Y la va a marcar a lo largo de la vida. Se gesta durante la infancia, pero a lo largo de la vida se va a gestar. A veces las heridas no son perdón, las situaciones no son traumáticas, porque no todos los niños son, ¿cómo te digo?, amenazados o son maltratados. Pero sin embargo, el tema está en cómo el niño o la niña percibe aquella situación del padre o de los padres o los cuidadores que hacen o que no han hecho. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un padre que trabaja fuera, supongamos que estamos aquí en Argentina, y entonces el niño con su mamá viven aquí en Capital y el padre tiene que trasladarse por trabajo a Córdoba, que es una provincia que está fuera de Capital. Viene los fines de semana y, por supuesto, está pendiente más que todo de la parte, digamos, de sustento, la manutención, porque se tiene que volver a ir el lunes. Entonces, ese niño, esa niña, ¿cómo siente esa situación de vacío, de que el padre no me está tomando en cuenta y puede estar una herida de abandono? Él no se está yendo, él no está abandonando a la casa, no están divorciados, pero sin embargo, esa situación de que el padre no tiene las herramientas o no tiene el tiempo o no lo quiere hacer para preguntarle al niño cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el liceo, cómo te está yendo, entonces realmente ahí se puede estar tranquilamente una herida de abandono. Por eso te digo que no siempre es una situación conflictiva, pero sí cómo lo va gestando y cómo lo va percibiendo, sobre todo el niño o la niña, entonces se genera igualmente la herida de la infancia. Perfecto, doctora. Sí, como usted dice, tal cual, no siempre es traumático o Claro, no siempre se hace referencia a algún hecho o violento, ¿no? No claro. necesariamente tiene que ser Ujú, así. por supuesto. Ahora, ahora bien, doctora, todos, se podría decir que todos o la mayoría tenemos heridas de la infancia. Sí, yo diría que todos hemos tenido heridas de la infancia y todavía podría ser que tengamos, ¿no? Porque a veces que la gente transita su vida y nunca la gestiona. Sabe que hay algo como que no funciona bien dentro de su vida, pero dice, no, lo normaliza y sigue su vida. Porque vuelvo y te repito, generalmente nosotros venimos de padres que también están heridos. Entonces se junta tu mamá con tu papá y ellos vienen de heridas también, porque es una situación que se viene gestando desde ancestralmente, ¿no? Todo el mundo ha sido, vienen de herida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no tienes como las herramientas, o a nosotros nunca nos dieron cómo teníamos que ser padres, porque no tenemos la universidad de padres. Bueno, hay, pero no, desde el punto de vista que te estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué sucede? Que volvemos a lo mismo, no ha sido maltratado, pero te han dicho, usted tiene que hacer así, usted es varón, usted no puede llorar, te imponen ciertas responsabilidades que no te tocan, entonces realmente se puede generar una herida no de abandono, como lo acabamos de ejemplificar, pero pues una herida de injusticia, una herida de humillación, que son varias, las que son 5 de las, digamos, más comunes. Entonces, es eso. La mayoría, yo diría que todo el mundo tiene desde la infancia. Yo no conozco, y me incluyo, a nadie que no tenga heridas de la infancia y lo veo todos los días en la consulta. Y por eso, esa es una de las cosas que yo reviso cuando tú hablabas un poco de que no me quedo en el síntoma o en el signo, sino que voy más a profundidad. Siempre reviso de entrada cuando alguien viene con una situación de conflicto, de bien sea depresión o ya sea ansiedad o ataque de pánico, cualquier situación que venga, realmente pues estoy más que todo dedicada a la parte de salud mental, pero como lo decía, este, soy integrativa revisando otros temas. Y siempre reviso las heridas de la infancia y por ahí siempre hay algo que nos tenemos para contar y para descubrir y para revisar con respecto a esa área.
Sí, indudablemente yo pienso que la mayoría de las personas tienen heridas de la infancia, unas quizás en mayor o menor grado que otras, pero indudablemente hay ciertas cosas en nuestra infancia que muchas veces nos marcan y que a veces no lo exteriorizamos o no nos hacemos conscientes Ujú, y bueno, se nos hace, nos tendemos a repetir ciertos patrones o ciertas claro. conductas en nuestra vida adulta. Ujú. Ahora bien, doctora, ¿se podría relacionar eh, este tipo de heridas con trastornos comunes como la ansiedad, la depresión? Eh, ¿Existe alguna relación entre entre lo que son las heridas y tener un problema de ansiedad o depresión? Sí, como te decía, generalmente lo busco, ¿no? Claro, porque ponte, por ejemplo, tenemos una herida de rechazo. Entonces la persona generalmente ha sido rechazada porque no siempre es el hombre, pero siempre ponemos el ejemplo del hombre, pero a veces es la madre la que tiene la situación de rechazo con el niño. Pero ponte que volvemos al ejemplo de un hombre que no asume el embarazo de esa mujer, dice porque no lo quiere asumir porque es muy joven, no está interesado en, o no tiene las herramientas, volvemos a lo mismo, de asumir ese embarazo, o simplemente dice, no, ese niño no es mío, y se va ese niño o esa niña se siente rechazada porque ese padre no estuvo, no lo conoce. Hay gente que ha llegado a mi consulta que no conoce, el padre nunca lo conoció, inclusive se muere y no nunca lo conoció, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Ese rechazo lo va a trasladar esa persona a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que puede tener un proceso de depresión en un momento dado. ¿Por qué? Tenemos una herida, ¿verdad? Transitamos a lo largo de la vida, la niñez, la adolescencia, con esa herida. Pero, y ahí está como, digamos, el programante, ahí en la parte de esa herida que quedó, como se dice, este, apagada. Pero a lo largo de la vida tenemos desafíos detonantes que van haciendo que sucedan situaciones que te van a conflictuar. ¿Qué pasa con eso? Que entonces ahí esa idea de la infancia está formando la base de esa depresión de la ansiedad. No quiero decir con eso que nada más esto sea la base de lo que estoy presentando, pero sí puede ser uno de los detonantes, mejor dicho, de las bases, no de los detonantes, la base de lo que está pasando. Porque fíjate tú, una persona viene con una ansiedad por un hecho que en este momento está pasando. Bueno, me botaron del trabajo, por ejemplo, tengo un proceso de ansiedad porque con qué me voy a mantener, pero tengo que ir hacia allá, cómo lo estás gestionando, qué pasa, por qué sucedió eso, cómo lo estás gestionando. Y entonces hay una base de una base psicológica con una situación ya de conflicto por todo este herida de la infancia que está ha atravesado esa persona, ¿ves? Claro. Em, sí, acá yo le haría una pregunta a la audiencia. Si alguna vez han oído hablar de las heridas de la infancia, si se sienten alguna vez, si se han sentido alguna vez identificados con alguna de ellas, como la doctora Ujú. lo menciona, y unas son más comunes que otras, está la herida del abandono, Caso. de la justicia, son cinco, ¿no? Son Sí, cinco sí. principalmente. Ahora bien, doctora, estas heridas de la infancia se pueden dar incluso en crianzas aparentemente normales. Sí. Perfectamente, por lo que te estoy diciendo. Este señor que va a trabajar a Córdoba, deja a su familia aquí en la ciudad y viene todos los fines de semana en un matrimonio bien conformado. Ponte tú que son en la pareja, él va a trabajar, viene los fines de semana, las vacaciones las pasa con su familia, son dos hijos, por ejemplo, una familia, digamos, modelo, y está todo bien. Pero ese señor no está enseñado, acostumbrado a expresar amor. Aparte le parece que ese niño, él está dando todo, le está comprando los útiles, está comprando los juguetes, está pendiente de la parte material, pero no está pendiente porque no está enseñado también, como te acaba de decir anteriormente, para preguntarle cómo te está yendo, porque le parece que es natural. Y la mamá o la esposa le está diciendo no, porque los niños van bien en el colegio, no sé qué, le está dando como un reporte semanal de lo que pasó. Entonces él no lo ve. Y vuelvo y te repito, a lo mejor son dos niños y resulta que uno no lo está percibiendo de esa manera, pero el otro sí.
porque el tema es cómo tú percibes lo que está pasando, porque pasa en este momento algo y a lo mejor yo lo percibo de una manera y tú lo percibes de otra. Y siempre la percepción va a ser, volvemos a lo mismo, de cómo yo he percibido, vale la redundancia, lo que pasó en mi niñez. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo y del tema de las heridas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, tal cual como usted lo dice. Eh, Muchas veces, sí, el ritmo de la vida, los padres tienen que salir a trabajar, por ahí dejan Claro, a sus hijos con familiares incluso, sí, con y los muchas abuelos, veces muchas veces. con los abuelos, tíos, tías, Ujú. y muchas veces ese niño eh, no lo percibe así, lo percibe como ¿por qué me dejan o por qué me Claro, abandonan? por abandono, exactamente. Y por ahí esa percepción queda allí grabada en ese niño Ujú. y muchas veces llega a la vida adulta y viene repitiendo o esa herida de abandono se viene reflejando en su vida de adulto. Claro, por supuesto, porque fíjate, la persona que tiene, cada herida tiene como, digamos, como una máscara, ¿no? Y entonces, fíjate, la persona que ha sido herida, perdón, ha sido herida, que ha sido abandonada, la herida está relacionada con, o la máscara es de el apego, la dependencia, porque yo siento que a mí mi papá me abandonó, porque él se iba a Córdoba y venía, entonces yo no está conmigo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me abandonó mi papá, o él se fue porque se divorció y más nunca nos vio, o no quiso aceptar el embarazo, yo no conozco, tengo el vacío de las dos patas de la mesa que me conforma es mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa? Yo normalizo el abandono y donde quiera que yo voy a estar, a mí me pueden abandonar o yo soy abandónica. ¿Entiendes? Porque yo abandono antes que me abandonan. Y yo no estoy dándome cuenta de eso. Hasta que algún día digo, pero que todos los hombres que yo me consigo me abandonan. Ahí es donde la persona puede ir o no a una terapia, ¿entiendes? Entonces, porque dice, bueno, se está repitiendo esta situación. Bueno, porque yo tengo mala suerte, eso ven a montar una brujería, pero lo primero es hacer consciente esa situación, ¿entiendes? Entonces la gente es o apegada o dependiente. Y de ahí muchas veces hay la situación de maltrato a nivel de la mujer, por ejemplo, por parte del hombre, o al revés, la mujer puede maltratar al hombre porque el hombre o la pareja, vamos a hablar de pareja, se mantiene apegada, aceptando el maltrato porque no quieren que lo dejen. Yo estoy agarrada de esa pareja porque me abandonaron y yo no puedo permitir que también me abandone. Entonces, esa es la manera de que la persona se comienza ¿cómo te digo? A, a manifestar o a manejar dentro de la sociedad desde esa herida. Por eso es que las heridas son tan importantes, pero la gente no lo ve. Claro, yo puedo decir, a mi papá no estuvo, se fue, se murió, y yo no estoy siendo consciente de que me ha abandonado, sino dicho, él se fue. Claro, si él se fue, me abandonaron. Pero lo que la gente no ve es que eso está marcándote para que tú te manifiestes y te manejes en la vida de ese lugar. Ahí es donde está el punto. Entonces, cuando la gente va a la consulta, dice, bueno, va para la consulta por diferentes causas. Puede ir a la consulta porque tengo una situación de repetición, pero puede ir por otras causas. Y entonces cuando uno va a la raíz del tema, es cuando la persona se consciente, verdad, pasa esto y pasa aquello. Entonces ahí es la parte importante. Por eso es lo importante de ir a la raíz de la situación que venga el paciente a tratarse. Sí, yo creo que también, bueno, hay mucha gente que incluso eh, uno ve y dice, no, estoy distanciado con mi papá o estoy distanciado con mi Ujú. mamá y por ahí quizás eso viene de la infancia, Claro. quizás viene por algo que se percibió en la infancia y que de alguna forma ya ahí se marcó y se creó esa distancia, ya, claro, ya después en la vida adulta como que de niño quizás la percibe, pero no la refleja tanto como la refleja ya Oh, en la vida adulta. mm, Entonces por ahí a veces un distanciamiento con un padre, con una madre, es porque hay una herida allí claro. que está en la infancia y que no se ha tratado, que no se ha hablado.
Y, Ujú. y No se ha muchas hecho veces, consciente, no se ha hecho consciente muchas veces, generalmente. sí, y por eso es que, bueno, hay, como le digo, hay muchas familias que son, que son disfuncionales, como le Claro, digo, unas en mayor o menor claro, medida que otras, claro, por pero, supuesto. pero siempre hay como que esa, siempre hay, siempre hay ciertas heridas que marcan Sí. la vida de De la cada persona. persona. Sí, es definitivo. Ahí pregunta a alguien, Leti, si se repiten patrones. Claro, se repiten patrones en base a eso. Porque si vuelvo a lo mismo, digamos que sí, patrones y escogencias, porque lo que la parte, digamos, energética, yo vibro desde esa herida. Entonces yo vibro desde el abandono. Por tal motivo yo voy a siempre a elegir hombres que me abandonen hasta que yo no haga consciente de eso. Por eso yo digo que tengo una mala suerte de que todos los hombres que tengo o que me elijo o encuentro son abandónicos, porque tú de despedida. Aquí habla Cristian, Cristo dice cómo se puede identificar en mi comportamiento quizás que tengo una herida de abandono. Precisamente el comportamiento puede ser ese, el comportamiento puede ser de apego, puede ser de abandónico o que te abandonen, no solamente la pareja, sino sean el amigo te abandona, si hay situaciones donde haya un abandono o tú seas la persona que abandona. Esos son los temas a tomar en cuenta, porque eso puede ser la herida de abandono, pero la gente puede tener varias heridas. Inclusive yo tengo pacientes que han tenido las 5 heridas, porque ahí sí hay el maltrato por parte de los cuidadores o padres. Sí, sí, hay que también dejar en claro que no solamente es una herida, sino que la persona puede tener incluso Vale, varias heridas durante su infancia. Y eso, claro. bueno, eso le va a llevar También, a que repita ciertos patrones en la vida claro. adulta. También en el día de abandono, disculpa, Wilton, también no solamente el tema del abandono, sino también el apego. Cuando yo soy apegado, como lo decía anteriormente, a alguien, o soy sumiso o soy sumisa, también tiene que ver, revisarse la herida de abandono. Le preguntaba a Christopher por ahí. Ujú. Sí, siempre es muy importante también tomar conciencia de alguna forma exteriorizar de que todos podemos tener heridas de la infancia y que Todo. no tienen por qué sentir vergüenza o No, pena, porque creo que todos, en menor o mayor grado, como ya lo he dicho, tenemos ese tipo tenemos heridas. Em, Ahora bien, doctora, cómo aborda usted este tipo de heridas desde su enfoque integrativo en su consulta? tú dices Cómo las para, aborda? para la sanación o Sí, para abordar. para aquella persona que por ahí dice, sí, tengo una herida emocional, papá, mamá, tío, abuela, eh, que no me está dejando de alguna forma vivir de forma plena o vivir tranquila, estoy repitiendo patrones, quizás por ahí tengo apego, quizás por ahí siento que me abandonan. ¿Cómo se abordaría eso en su consulta? ¿Qué herramientas utilizaría para abordar todo ese Bueno, tipo de heridas bueno, emocionales? generalmente, yo estoy hablando de mí, yo generalmente la abordo, bueno, fíjate, depende primero el síntoma que trae la persona a la consulta. Después, como te dije, voy a la profundidad y una de las cosas que reviso, yo reviso digamos, tres pilares. Reviso primero todo lo que es el, la, el- la etapa, digamos, contemporánea, que son de los 3 años y medio hasta la edad que tenga el paciente. Ahí está la herida de la infancia. Ahí de una vez veo que están las heridas de la infancia. Después voy al proyecto sentido, que es desde que la persona es concebida hasta los 3 años y medio y después cualquier cosa, la herida, la parte ancestral, ¿no? Y porque muchas veces, debo decir que la herida puede estar en la infancia, pero a veces, como te dije anteriormente, venimos de padres heridos y muchas veces esa herida se repite a lo largo de de la herencia, de la parte ancestral. Pero bueno, hablando específicamente de la herida como tal, que es la pregunta que me estás haciendo, pero quería hacer esa introducción, generalmente, ¿con quién es la herida? O sea, la persona me dice, no,
mi mamá se fue. Ayer, por ejemplo, yo tenía una paciente que me dijo, mi mamá me maltrató, hasta con un palo de escoba se lo quebró una vez encima a la muchacha, ¿no? Cuando era chiquita, de 8 años. Y llegó un momento en que ella este, la puso a elegir si se quedaba con su papá o se quedaba con ella. Ella se fue con el papá y bueno, ella se crió con su papá. Ella nunca tuvo un amor de madre, tuvo ese vacío totalmente porque la señora no quiso saber nada, una mujer muy joven. Ahora la paciente es una mujer ya adulta. ¿Qué pasa? Ella tiene esa herida y tiene esa molestia, tiene la herida y tiene el vacío con la mamá, pero también tiene una molestia, un enojo, una situación. Entonces, una de las cosas con las que yo trabajo es con heridas, no, con carta de liberación, donde esa persona debe liberar esa emoción, ese enojo, esa tristeza, todo eso que sucedió o que sintió a lo largo de su vida. Voy a poner el ejemplo de la paciente de ayer con su mamá. Al hacer la carta de liberación, ella va a colocar en esa carta todo lo que ha sentido y va a liberar todas esas emociones. Eso es una de eso lo podemos hablar en otro momento, lo podemos explicar si alguien lo quiere preguntar, cómo se una carta de liberación. A veces cuando yo lo digo, la gente se siente un poco eh, molesta o incómoda porque no es fácil, por más que hayas tenido una situación con papá, mamá, con un abuelo, hacer una carta de liberación donde tú le vas a colocar todo lo que has sentido a lo largo de tu vida hacia tu mamá o tu papá. Eso sería una manera. También en mi Instagram, en mi feed, hay una meditación de encuentro, conexión con tu niño interior. Es con tu niña, con tu niño interior. Puedes conectarte con ese niño que fuiste y que tu hijo está herido y que lo tienes que rescatar para ahora de adulto darle la bienvenida y que ahora tú lo vas a acompañar. Y por último, yo que como tú decías al inicio, soy una médica integrativa, que uno no solamente en la parte lo aprendió en la universidad, la medicina tradicional, sino que uno toda una serie de situaciones en las cuales uno, la constelación familiar donde la persona entrega las lealtades, donde libera y sana, es una gran herramienta muy excelente para el grado de liberarse o sanar o reconocer definitivamente las heridas de la infancia. Yo lo aplico así. Sí, doctora, creo que aquí, bueno, hay que dejar algo muy en claro. Sí, como usted dice, venimos de padres con heridas y esos Claro, padres con heridas vienen tenemos abuelos con heridas y tenemos tatarabuelos con exactamente, heridas exactamente. y Todo el eso mundo va, herido. todo eso va, o sea, está siendo criado por personas que tienen heridas y de alguna forma esas heridas muchas veces son, sin quererlo, eh, llegan a ti y te llegan y te marcan y de alguna forma te perjudican, ¿no? Claro. O hacen de alguna forma que ciertos patrones se repitan en tu vida. Acá hay una pregunta que dice que si Mm, todos tenemos heridas de niñez y que si esas heridas son claves para nuestra evolución. claro. Eh, No, no, que si son claves las heridas. Bueno, reconocerlas sí, claro, al reconocerlas sí son claves para la evolución, por supuesto, porque te haces que las reconozcas, te intereses en saber qué está pasando y puedas sanarla. Entonces puedes evolucionar y subir de vibración, por supuesto. Y te comenzar a eh, sanar, al tú sanar, subes de vibración y ves el mundo de otro punto de vista. Bueno, tú eres un testigo fiel de eso. Ahora bien, doctora, siempre o sea, en estos casos siempre hay que volver al pasado para sanar. El pasado, hay mucha gente que dice que bueno, el pasado ya fue, que el pasado ya está, pero indudablemente el pasado hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo presente. Claro, sí, Eh, y creo que el pasado, bueno, hay que de alguna forma eh, investigarlo para poder sanar todo eso que no, que de alguna forma tenemos allí y que no nos deja de alguna forma evolucionar o de alguna forma vibrar de otra manera, ¿no? claro, es que la idea es conocer tu historia. Yo siempre los invito a todos a que conozcan su historia para saber de dónde vienen y para dónde van. Y por supuesto,
la evolución es importante porque al tú conocer, o sea, como te digo, a veces la gente dice el pasado pisado. No es que vamos a vivir del pasado, es importante que lo digamos, no es que vamos a vivir del pasado, pero sí tomar eso del pasado que nos está vulnerando y que nosotros tenemos que gestionar adecuadamente para nosotros transitar una vida de salubridad y de plenitud para nosotros y para los que vengan después de nosotros, tengamos hijos, sobrinos o no. Eso es lo importante, porque alguien decía de que cómo reconozco las heridas. Bueno, depende. Cuando estamos hablando de las heridas, son cinco, ¿no? Que es la herida de abandono, de rechazo, humillación, injusticia y traición. Cuando hablamos de traición, pero no vamos a hablar en sí hoy de todas las heridas como tal, vamos a enfocarnos más que todo en las heridas de abandono y rechazo, pero les digo todas así por arriba por el tema de que alguien puede haber pasado por eso. Cuando hablamos de heridas, tenemos que irnos hacia allá, hacia mi niñez. ¿Qué pasó en mi niñez que a mí me vulneró, que a mí no me hizo sentir bien? Mi papá se fue, estaba, no estaba, pero no estaba presente. ¿Qué pasó con mi mamá? Me querían abortar, y es una parte de rechazo. Me traicionaron, mi papá se divorciaron y resulta que entonces me decían que venían a buscar para el cine y me dejaban sentada en el mueble. Todas esas son cosas que tenemos que revisar, o sea, irnos hacia allá. ¿Qué pasa? Y que en este momento a mí no me está cerrando y que entonces allá, cuando yo tenía 5 6 7 8 años, ¿y qué pasa? Me dejaban esperando en la escuela, todos los niños se iban y yo me quedaba esperando que me fueran a buscar. Ese tipo de cuestiones son los que podemos, nosotros se los dicen a las personas que están preguntando para que chequen eso en su infancia que puede habernos vulnerado. Por supuesto, que alguien que pregunta algo sobre la constelación familiar, claro, la constelación familiar, pero eso sí, la constelación familiar yo no voy a la constelación a ver qué herida tengo o a ver si reconozco la herida. No, yo voy a la constelación con un conflicto, con un tema a revisar, a liberar y a sanar. Porque la constelación no es para ver qué está pasando. La constelación es algo donde yo voy directamente en un tema. Por eso primero es revisar y si a mí me está afectando. Siempre la constelación es bueno, importante decirlo, ese a mí me está afectando. Si yo soy abandonada, pero a mí eso no me está en este momento generando nada, yo no voy a postelar el abandono. Postelaría entonces otras cosas que a lo mejor está relacionada o no con eso. Sí, yo creo que lo importante acá, bueno, es decirle al público o a las personas que nos están escuchando de que creo que, bueno, lo importante es primero identificar si por ahí sientes alguna, Claro, sientes que te abandonan, si por ahí sientes humillación, abandono, rechazo, si por ahí sientes cierta distancia con tus padres, con tus tíos, con tus abuelos, porque muchas veces eso está marcado por esas heridas. Y bueno, claro. para reconocerla, creo que principalmente, bueno, como ya lo dije, no sentir vergüenza, hacer consciente de que por ahí podemos tener alguna herida y ir a terapia, hablarlo, Ujú, porque es la mejor manera de resolverlo, ¿no? claro. Pero, pero bueno, como ya lo he dicho, indudablemente la doctora Roa tiene un abanico de herramientas que suele usar para abordar todo este tipo de problemas o de heridas, ¿no? Sí, porque es Eh, bueno, por- sí, disculpa, es bueno decir que nosotros, digamos, la de salud mental y quizás la mayoría de los médicos, pero nosotros de salud mental sobre todo, tenemos mala prensa, porque la gente siempre dice, no, yo no quiero que me mediquen. Es que precisamente no todo debe ser la medicación. Yo siempre he estado en contra de que todo sea la medicación. Y no te dicen que no lo voy a medicar si lo necesitan, pero que la medicación no sea de todo, sino ir al meollo, a la raíz, a la profundidad de qué me está produciendo el tema para poderlo trabajar. Ahora, doctora, de todas las heridas, ¿cuál es la que más común suele ver en su consulta integrativa? Mira, la más frecuente, bueno, generalmente todas aparecen, pero las más frecuentes rechazo y abandono, por lo que te estoy diciendo, de los abandonos que suceden a lo largo de la vida por parte de los padres, que son las dos bases
o las dos, los dos, las dos, digamos, ramas de donde venimos nosotros. Entonces, el padre que se va, cuando se divorcian, el que no estuvo, generalmente, y no solamente el padre, la madre también puede no estar. Hay mujeres que se han ido y por supuesto los padres han tenido que asumir o los abuelos o se han muerto. Hay mujeres que han muerto al momento que paren y ya eso es un abandono. ¿Cómo lo recibe el niño como abandono? Aunque después de grande, no, mi mamá se murió cuando nació, pero yo como acento el vacío, el abandono. Y el rechazo viene precisamente por eso, cuando el hombre no asume el embarazo y dice, no, ese muchacho no es mío. Cuando sale embarazada, la mujer dice, ay, pero yo no quiero tener ese niño, no me siento preparada y trata de abortarlo. Y esos son los dos más frecuentes. Y siempre está la madrina, la vecina o la abuela, que siempre dice, es que a ti te quisieron abortar, tus padres no te querían. Entonces ahí eso se refuerza esa sensación de rechazo, esa sensación de que a mí no me querían. Tu papá quería que tú fueras varón, pero tú te fuiste hembra. Esa Ujú. cosa tan sencilla, pero que marca, no te imaginas lo que marca a un paciente, pero por supuesto tienes que hacerlo consciente. Porque hay gente que dice, a mí mi papá no me quiso, no me dejó, no me apellidó, pero a mí eso nunca me ha hecho mella, a mí eso no me importa, aquí estoy yo, encantada de la vida. No, eso es lo que dice la gente, pero, o lo que se dice la gente y lo dice para afuera, pero no es lo que realmente está sintiendo. Ese hombre que se fue y no te reconoció, ese hombre que se fue y no te apellidó, te marca como tú no tienes una idea. Y sobre todo me acuerdo en las escuelas que siempre estaban pendientes los dos apellidos. Aquí generalmente la gente tiene un solo apellido, pero nosotros en Venezuela eran los dos apellidos, no sé si tú te acuerdas. Y cuando estaba en la escuela la gente soñaba con tener sus dos apellidos. Y cuando era un solo apellido la gente se sentía mal. Pero en mi época era así. Entonces por eso te digo que sí marca a lo largo de la vida porque él no me quiso. Yo tengo un paciente, fíjate, yo tengo un paciente para hacer historias, pero tengo un paciente que él que su papá tuvo tres relaciones y de las tres relaciones, él con su hermano fueron los únicos que él no reconoció. Y fíjate tú que él se hizo un hombre muy interesante y muy popular, estuvo en la ONU, participó en la ONU, tuvo un cargo muy interesante y de mucha relevancia de reunirse con presidentes, con toda la alta gama a nivel mundial. Y bueno, y sin embargo, ahora en este momento está en una relación de apego, una relación donde de rechazo con, es gay, por supuesto, porque está en lealtad con ese papá que no lo vio, es normal. Entonces, para que tú te des cuenta, esa herida de rechazo, donde él se hizo, mira, aquí estoy yo, mira lo que tú dejaste. Yo estoy me estoy mostrando ante ti, ante ese papá que lo rechazó. Pero entonces la herida, como no se ha gestionado, él está al lado de una persona que lo está, de una relación de rechazo, una relación donde él no se siente conforme. Ujú. ¿Y cuál, en su opinión, es la herida más difícil de tratar, doctora? Yo diría que ninguna está es difícil, porque es que lo importante, hoy lo repito, es el reconocimiento, la concientización de que tengo eso. Pero generalmente, como te digo, la persona tiene una herida, una sola herida o dos, una sola herida, digamos, es más fácil. La dificultad viene cuando la persona ha sido sometida a mucho, ahí sí hay maltrato, entonces la gente tiene más heridas, gente que tiene heridas, sobre todo la herida de, no digamos que es más difícil, sino la persona, sí, vamos a decir que es más difícil la de humillación. Yo diría Mm. que la de humillación, porque la persona que es humillada puede tener otra situación de su base psicológica que da para tener conflictos a nivel sexual, a nivel de otro tipo de situación. Entonces hay que ir por esa rama antes de traerlo para la herida como tal. Porque ahorita repito, esto puede ser, la herida puede ser algo sencillo donde yo tengo una repetición en la escogencia de un hombre, por ejemplo, o yo tengo una baja autoestima porque ahí me rechazaron, o cualquier, y eso se va gestando, pero después hay temas sexuales, temas de una índole ya más complicada, que yo diga, de una persona inclusive psicopática a raíz de una herida de humillación, sobre todo, o de traición. Eh, sí, incluso, doctora, acá escuchándola, creo que también, por ejemplo, en esas familias donde
donde son muchos hermanos, tres, cuatro hermanos, por ahí a veces el padre prefiere uno más que al otro y el Claro, otro por ahí se siente quizás como más relegado, eh, mientras que el otro, bueno, no, este es el favorito, este es el que hace ujú, todo lo que yo quiero y por ahí el otro quizás va creciendo con heridas mucho más marcadas, ¿no? claro. Por, Porque crece con rabia, con enojo, con bronca, y eso se va traduciendo, y no te imaginas las cosas que se puede traducir una persona que crece con esa molestia, porque muchas veces existe la comparación. Es que tu hermano, como tú no eres como tu hermano, parece que te ves como gustico, porque tu hermano es excelente, saca mejores notas y tú no avanzas. ¿Entiendes? Entonces, todo eso que la gente lo ve como muy bueno para que él sea bien, sea bueno o sea excelente como es su hermano. Pero no, esa comparación es fatal, porque entonces la rabia hacia el padre, hacia el que está comparando, hacia el hermano, y se gesta un estado de que no te imaginas lo que eso puede llegar a suceder o a generar en ese niño y a lo largo de ese hombre, que va a ser después un hombre, la rabia, el enojo lo va a transmitir a su entorno, porque no se lo puede transmitir a su padre, inclusive se lo puede transmitir a él. Entonces ahí puede hacer la gente una enfermedad autoinmune. sí, sí, exactamente. Doctora, si pudiera decirle algo a alguien que se siente roto por